Tomen su asiento, por favor. Qué lindo estar en la casa del Señor, amén. Dios es bueno con nosotros. Y qué lindo este martes, ¿no? De discipulado. De alguna manera acá sentados como que soy parte junto con todos ustedes de esta bendición. Y cuando el pastor puso en mi corazón el hecho de decir que comparta algo acerca del discipulado, realmente fue un desafío para mi vida. Y el Señor venía hablando justamente a mi corazón acerca de esto, así que es una bendición grande. Y yo creo con todo mi corazón de que Dios es bueno, amén. Dios es bueno y su palabra nos fortalece. Con todo mi corazón creo que cuando termine esta reunión nos vamos a ir bendecidos y en victoria, porque Dios está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, si el Señor nos habla, nos vamos a ir bendecidos. El Señor puso en mi corazón una palabra que se titula El sostén de un discípulo de Jesucristo. Y muchas veces cada uno de nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida diferentes sostenes, podríamos decirle, ¿no? Cosas en las cuales nosotros nos apoyamos, cosas en las cuales nosotros confiamos. Realmente, cuando uno ve la palabra sostén, se puede hacer muchas preguntas en el hecho de decir qué significa esta palabra, ¿no? Y sostén, busqué la definición, dice persona o cosa que sostiene y protege a otra. Entonces, realmente hay diferentes tipos de sostén en la vida de personas. Muchas veces podemos ver personas que no conocen al Señor, que no están en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, que quizás el sostén de ellos es una posición económica, un buen trabajo. No lo sé, pero no es el Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender de que nuestro sostén es el Señor. Y qué linda la imagen, porque podemos ver el Señor tomándonos de la mano. Creo con todo mi corazón de que muchas veces nosotros podemos ser discípulos y no entender un poco lo que es ser un discípulo. No entender un poquito cómo debe vivir un discípulo. Y creo que el Señor en esta tarde nos va a hacer entender eso. Mediante los martes nuestro pastor nos da discipulados, nos va enseñando, nos va edificando con la palabra de Dios. Pero el Señor ponía en mi corazón de que pensemos un poquito cómo tiene que actuar un discípulo. ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo ustedes y yo y aquellos que nos están viendo, que buscan y que anhelamos ser discípulos aprobados de parte de Dios, tienen que comportarse? ¿Cuál es tu sostén? ¿Te pusiste a pensar? ¿En qué te sostenés vos? ¿En qué será? ¿Será en una posición económica? ¿Será en un trabajo? ¿Será en tu forma de hablar? ¿Será en tu carácter? No lo sé, pero realmente en el tiempo que viene nosotros debemos decirle: Señor, quiero que vos seas mi sostén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Que el Señor sea nuestro sostén. Empecemos un poquito en la palabra de Dios. Me gustaría que leamos un poquito un pasaje bíblico que está en el libro de Marcos. Me gusta Marcos cómo él expresaba lo que veía. Marcos fue uno de los discípulos de nuestro Señor. Y miren qué bendición es esto que vamos a leer, la transfiguración. Ustedes conocen esta historia. A veces nosotros en nuestra vida como creyentes, como discípulos, necesitamos tener experiencias de este tipo. Y uno dice: uy, pero ¿cómo voy a tener una experiencia de una transfiguración de nuestro Señor si hoy en día nuestro Señor no es visible con nuestros ojos naturales? Pero leyendo un poquito, viendo un poquito esto, vamos a entender. En la Reina Valera 1960, yo lo tengo acá también, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Dónde estaban? En un monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Dice que en ese momento también se les apareció Elías y Moisés y hablaban con el Señor. Y un sostén en mi vida, un sostén en tu vida, creo yo, debe ser poder tener una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual con Dios. No sé si ustedes han visto algo
algo que sea espiritual. No sé si ustedes han visto o han tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Yo creo que en este momento estos discípulos, dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan. Este día, este momento, era un sostén para ellos. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, porque la vida de un discípulo no es todo color de rosas. Ya de hecho la vida natural en la tierra tiene lo suyo. Aquellos que no conocen al Señor obviamente tienen problemas. Nosotros, gracias a Dios, podemos ir subsanando todo problema, toda dificultad con la ayuda de nuestro Señor, pero eso no quiere decir de que el discípulo de nuestro Señor tiene su vida resuelta, que todo le va bien. Creo con todo mi corazón de que los discípulos de Dios necesitamos tener un sostén grande que sea nuestro Señor, amén. Necesitamos tener sostén, y no solamente nuestro Señor, porque es muy amplio. En este momento involucraba a nuestro Señor Jesucristo, pero una experiencia espiritual, una experiencia sobrenatural que a ellos los mantenía siempre buscando a Dios. Vayamos a Salmos, por favor, 63, que esto es lo que nos involucra un poquito a cada uno de nosotros. Me gustaría leerlo en la Biblia de las Américas. Me gustó como lo dice esta versión. Dice: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y lo que el Señor me hacía ver es que un sostén de un discípulo en el siglo XXI es esto: poder en el santuario del Señor, en la iglesia, poder contemplar la gloria de Dios. Y uno dice, pero en este contexto bíblico, el salmista no lo veía a nuestro Dios, así como vos y yo no lo vemos. No es como en Marcos capítulo 9, que se transfiguró el Señor, ahí lo veían. Yo creo que la relación, el sostén hoy en día nosotros es poder ver la gloria de Dios, poder ver el poder de nuestro Señor. ¿Y eso cómo se ve? Con los ojos naturales primeramente cerrados. No sé vos, pero en mi vida he visto cosas espirituales y no las he visto todos los días. Fueron momentos, yo creo que si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿han tenido alguna experiencia sobrenatural? No sé si has visto a un ángel, no sé si has visto la presencia de Dios, no sé qué has visto. Si todavía no viste, ¿cuántos saben que el que pide, recibe? Que el que busca, halla. Entonces, quizás nos falta fortaleza porque todavía este sostén no lo tenemos en nuestra vida. Los discípulos decían: yo creo por cuanto hablo. Y a veces hablar de lo que no vemos, hablar de lo que no creemos, hablar de lo que no entendemos, no tiene realmente valor. Pero hermano, hermana amada, Dios quiere que veas. Y creo con todo mi corazón de que en la iglesia pasan cosas. Podría contarles algunas experiencias que he tenido, pero por cuestiones del tiempo no voy a contarlo. Pero ¿cuántos han tenido alguna experiencia de poder contemplar algo espiritual? Levanten su mano, por favor, si quieren. Qué bueno y qué bendición. Los que no han tenido, ¿cuántos dicen: lo voy a vivir? Lo voy a vivir. El Señor te va a dar esa posibilidad. Sigamos en la Biblia de las Américas. Me gusta este versículo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Uno dice: no vi todavía una experiencia sobrenatural que sea un sostén para mi vida. Pero este versículo lo has visto. En momentos de alabanza, en momentos de adoración, todos los que estamos acá vimos esto. Vimos de que cuando la alabanza se mueve, el Espíritu del Señor está. Y donde está el Espíritu hay libertad. No sé ustedes, pero el domingo vivimos una fiesta. Yo no me olvido lo que vivimos el domingo, no me olvido lo que vivimos la semana pasada, no me olvido lo que vivimos años atrás. Hubieron reuniones, hermanos, hermanas amadas, que vimos esto. ¿Y cómo eso no va a ser un sostén? Muchas veces me he preguntado, ¿no? De discípulo a discípulo hablamos acá. ¿En cuántas personas han estado en la iglesia, no? ¿Cuántas personas que se han sentado como nosotros, que no valoraron estos momentos hermosos en la presencia de Dios, que algo pasó y hoy ya no están? ¿Qué pasó con esas personas? Es que realmente creo que no han entendido que las experiencias con Dios
deben ser un sostén para nuestra vida. Y cuando no están el sostén, cuando no están las experiencias de Dios, hay otro tipo de experiencias, otro tipo de cosas en las cuales el ser humano las toma como una cosa que me sostiene, me protege. Y realmente el Señor debe ser nuestro sostén. Esas experiencias que hemos vivido con el Señor y las que vamos a vivir, porque se vienen tiempos lindos, creo, con todo mi corazón. Vamos a avanzar un poquito. Me gusta la palabra de Dios. Vamos a volver a la Reina Valera 1960, en Mateo 14. Si quieren ir anotando o pueden sacar fotos, mirá qué lindo que es la tecnología, ¿no? Cómo nos ayuda. 14:29 de Mateo. Ustedes conocen esta historia. Dice que los discípulos estaban navegando por la noche y apareció alguien entre las aguas y ellos pensaron que era un fantasma. No sé si ustedes se pusieron a pensar, a idealizar un poco el contexto de esta historia. Dice que había una tremenda tormenta y el Señor se presenta. Ellos pensaron que era un fantasma, pero era nuestro Señor. Y yo creo que el Señor se presentó en esa oportunidad, ¿para qué? ¿No se pusieron a pensar qué necesidad tuvo el Señor de aparecerse a la noche caminando sobre el agua? ¿Ustedes no creen que Jesús se cansaba como vos y yo te cansás? El Señor estaba predicando todo el día, el Señor estaba con actividades, quizás hacía calor ese día, así como hoy. Yo estoy sentado porque estoy medio cansado. No sé si les pasa, ¿no? Que el calor como que te... No estoy sentado por eso, estoy sentado por el tema de la computadora. Pero realmente el Señor, yo creo que se apareció en esta noche porque debía enseñarle algo a sus discípulos. Y miren lo que pasó, no solamente le enseñó a Simón Pedro, dice, y le dijo, ven, y desciende Pedro de la barca, y dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros cuando se pone todo medio complicado en la vida tenemos miedo? Dice, y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Dice, en el momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí el Señor fue el sostén de Pedro. Y algo que realmente me impresiona, si nosotros vamos un poquito más abajo, cuando ya pasa esto, dice que subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Adoraron, exaltaron a Dios. Uno dice, el Señor se apareció. ¿Para qué? Para exponer que a Pedro le faltaba fe. Podríamos decir que le dio una enseñanza acerca de la fe y creo que es lo que todos aprendimos. Pero realmente yo creo con todo mi corazón de que el Señor se presentó para que los discípulos adoren en esa barca, para que lo alaben, para que lo exalten. Porque si nosotros vemos en Jesús, el Señor tenía un mensaje para los discípulos y un mensaje para el pueblo. El Señor, creo con todo mi corazón, de que tiene preparado para nosotros un tipo de alabanza, un tipo de adoración para los discípulos y un tipo de alabanza y un tipo de adoración para cualquier creyente que no quiere tener un compromiso. Creo con todo mi corazón de que el Señor nos da mediante nuestro corazón. Él ve nuestro corazón y si ve un corazón de un discípulo, de alguien que lo quiere buscar con todo su corazón, le va a preparar niveles de adoración, niveles de alabanza preciosos. Dice que ellos adoraron en esa barca. ¿Y qué dice después? Jesús sana a los enfermos en Genazaret. Y uno dice, bueno, Hugo, sí, es historia. Genazaret, encima Genezaret es medio raro el nombre, ¿no? Pero miren lo que pude ver. Dice, es Genezaret, yo me equivoqué acá, les pido mil disculpas. Dice que en el H3658, ¿qué es el significado de esta ciudad? Dice que en los originales es forma de arpa, rasgar cuerdas. Y qué tremendo, porque ellos en la barca, en ese lugar, empezaron a entonar un cántico de adoración, empezaron a exaltar a Dios. Después, cuando llegaron a puerto, llegaron a este lugar, dice que el pueblo, cuando Jesús sanaba enfermos, empezó a alabar a Dios. Entonces, vos y yo tenemos la posibilidad de adorar a Dios, de exaltar a Dios
porque lo tenemos un poquito más cerca, porque realmente queremos buscarlo de Dios. No sé ustedes, pero hay momentos de adoración que no sé si te ha pasado, ¿no? Que estás en la iglesia y sentís la presencia de Dios y decís, wow, gracias Señor, y termina la reunión y tenés al que está al lado tuyo que vino ahí medio luchado o que es nuevo y te dice, yo no sentí nada, no sé qué te pasa a vos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno está buscándolo al Señor de una manera diferente, que uno lo está buscando dentro de la barca, que uno lo está viendo, que dentro de nuestro corazón vemos que el Señor está, que el Señor nos ayuda. Entonces, acá en otra versión dice, y terminando la travesía llegaron a Genezaret. Entonces, hermano o hermana amada, ¿cuántos de nosotros nos pasó como Pedro? No sé si se han puesto a pensar cuando leen esto, ¿no? Podemos decir, mirá Pedro, qué persona de poca fe, ¿no? Qué discípulo, la verdad que no es como yo. O sea, no es como yo. Quizás acá hay 6 mesas, 1, 2, 3, 4, 5 mesas. Las mesas de acá les falta fe, las mesas de acá están súper bendecidas. A ver, nosotros podemos llegar a decir, yo soy un discípulo que no le falta fe. Soy un discípulo que ya el sostén sí, Hugo, yo ya estoy bien con el Señor. Pero cuando se levantan los vientos, a veces uno no se pone a pensar, pero quizás somos una generación de creyentes que cuando se levanta un problemita, cuando se levanta un viento de dificultad, quizás somos más débiles en la fe que Simón Pedro. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá reconocemos en el año del reconocimiento que necesitamos a veces de ese sostén de la mano de Dios, que nos tome, que nos ayude? Y encontré una promesa de Dios en Salmos 37. Miren qué bendición es esto. Salmos 37, versículo 24. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Miren qué bendición. Dice, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Este versículo es para vos, este versículo es para mí. Aunque hermano, nosotros a veces en la vida tenemos caídas, pero la Biblia dice que no vamos a quedar derribados, porque el Señor es nuestro sostén. Si estás en este lugar y pasaste lo que pasaste en este año, creo que el 2023 viene. Van 3 meses y realmente pasó de todo. No sé si se pusieron a pensar. Pasó de todo en este año. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Nos quedan cuántos meses, ¿no? Pero si estás en la iglesia y pasó lo que pasó en tu vida, es porque el Señor es tu sostén. Dice que el Señor nos sostiene de la mano. Y hay veces en la vida en que hay que ser sinceros, en los cuales como discípulos de nuestro Señor estamos trastabillando. Cuando no todo sale perfecto, ayer lo hablábamos con Ezequiel en la radio, ¿no? Cuando tenés la onda verde en la avenida, vas, gracias Señor, mirá cómo los caminos se abren y paso, y ves que el otro está en rojo y vos decís gracias, y no mirás y seguís, y decís qué bendición, la vida es color de rosas. Pero si algo pasa, si en el COM algo tocan, o si Montenegro aprieta un botón y un semáforo se pone en rojo, hay que detenernos. Y aunque no nos guste, la vida es así. Hay momentos en los cuales todo va a ir fluyendo hermoso y hay momentos en los cuales necesitamos que el Señor nos tome por el brazo, por la mano a cada uno de nosotros. Y yo creo con todo mi corazón este versículo. Creo que vos que estás acá también lo crees con todo tu corazón. Si lo crees con todo tu corazón, lo vas a vivir. Y realmente necesitamos de que el Señor sostenga nuestra mano. ¿Cuánto dicen amén conmigo? David era alguien en el cual en su vida tuvo que pasar situaciones que realmente tuvo que ver la mano de Dios. Y algo que me pongo a pensar, ¿no? Y les hago la pregunta. Una vez dice como discípulo, ¿no? Quizás uno piensa que el discípulo es alguien que tiene que estar en un puesto superior, ¿no? En el hecho de decir, no sé si les ha pasado, cuando había un compañerito en la escuela o alguien que nosotros admirábamos y te decían, ¿querés ser mi amigo? ¿Querés juntarte con nosotros? ¿Querés ir a jugar a la pelota con nosotros? O tenés un compañero que juega muy bien a la pelota y te dice, mirá, tengo un torneito, fútbol 5, vení, sé parte de mi equipo. Uno, ¿cómo se pone? ¿Contento o no?
No sé en el área, yo hablo porque me gustan el deporte y me gustan estas cosas, pero si, no sé, alguien acá quería ser corredor, si te dice el equipo Ferrari, ¿querés venir y ser parte? Oh, tremendo, uno dice, soy parte de esto, soy muy groso. A ver, ser un discípulo de nuestro Señor, creo que realmente es un privilegio, amén, pero nos hace tener la esencia de Jesús, la esencia de la humildad. El hecho de decir, Jesús era humilde, yo soy discípulo de alguien que es humilde, de alguien que realmente podía venir a la tierra y decir, soy el Hijo de Dios. O sea, realmente el Señor tenía todos los atributos, todos los dones, era Dios. Dice que la plenitud de la deidad estaba en Él. Y de alguna manera el Señor nos expresó con su caminar de que hay que ser humildes. Y a veces en la vida nosotros, por eso vuelvo, todos los martes nos hablan de discipulado. Somos discipulados. Se pusieron a pensar el privilegio que tenemos, pero a veces no pensamos en cómo se sostiene un discípulo del día a día de pie. Creo que Simón, Pedro, todos los discípulos tenían mensajes de Jesús que les llenaban el corazón, pero después tenían quizás un día malo, quizás tenían problemas. Hoy en ese tiempo no habían celulares, pero quizás les llegaba, no sé, un telegrama. Mirá, Simón, quizás le escribía a su mujer, estoy con poca plata. ¿Y ustedes piensan que ellos no tenían preocupaciones? A veces uno idealiza los personajes bíblicos, idealiza personas. ¿No se pusieron a pensar de que los discípulos necesitaban tener encuentros con Dios, como vos y como yo? Por eso el conocimiento es hermoso, pero si no tenemos algo que nos sostenga en el caminar de Dios, hermano, hermana amada, tarde o temprano vienen dificultades y quizás no nos encuentren de pie. Pero si tenemos sostén, realmente vamos a estar firmes. ¿Cuánto dicen amén? Y nuestro sostén es el Señor. Segunda de Samuel 22:18. Dice, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice, se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. Qué tremendo. Estas eran palabras ¿de quién? De David. Entonces David era un discípulo de Dios. Y uno dice, uy, pero en ese tiempo no estaba Jesús. Yo creo que en ese campo, en esa soledad, era discipulado David. Y creo con todo mi corazón de que, hermano, hermana amada, nosotros tenemos todo para ser buenos discípulos. Tenemos pastores, tenemos al Espíritu Santo. Quizás no nos enfocamos en que tenemos demasiado. Volviendo acá, en el día de mi infortunio. ¿Se pusieron a pensar qué es infortunio? Yo realmente no conocía el significado y lo busqué. Dice infortunio, suceso o hecho desgraciado. Tremendo. ¿Has tenido un infortunio? Perdí el colectivo antes de venir. Yo estoy hablando de algo más grave que esto. Me quedé dormido hoy en la mañana, llegué tarde y mi jefe me estaba esperando con una sonrisa. No, algo más grave. En un día de desgracia, en un día, en un tiempo de tu vida de infortunio. Creo que todos vivimos por estos momentos. Pero dice que en el día de mi infortunio el Señor fue su sostén. Entonces, quizás estás en esos días, en tu tiempo, en tu día de infortunio, pero el Señor es tu sostén. Entonces, David tenía claro de que, aunque los enemigos eran más fuertes que él, aunque tenía que pasar por situaciones complicadas, aunque tenga días de infortunio, días de desgracia. Viste que he hablado con personas que dicen, mirá, Hugo, la verdad que es una tras otra. Me pasa esto y me pasa lo otro, y voy al trabajo y pierdo el trabajo, y llego a casa y me peleo con mi señora, y mis hijos se están levantando. Y es desgracia tras desgracia, infortunio tras infortunio. Pero si esas personas no tienen al Señor, ¿cómo se piensan que van a vivir? Mal, sin esperanzas. Pero nosotros somos como David, tenemos al Señor como nuestro sostén. Si quizás pasás por días de infortunio,
y estás por el piso, ¿qué quiere decir? ¿De que Dios no te quiere ayudar o de que nosotros estamos lejos del Señor? Estamos lejos de ese Dios que quiere ser nuestro sostén. Porque acá David decía, el Señor fue mi sostén. Pero vemos que el sostén es algo, una persona de la cual nosotros nos tomamos. ¿Se acuerdan en el 2015? ¿Qué año fue? Alguien que tenga buena memoria. Misericordia. ¿Y se acuerdan la foto? Ahí estaba el cetro de nuestro Señor extendido como un sostén de misericordia y la mano haciéndose de esa bendición. Entonces, por eso vemos acá también en la imagen de portada, ¿no? Tomándonos del Señor, que el Señor sea nuestro sostén. No solo Jesús, sino Jesucristo. El Señor me hacía hincapié en esto, porque es nuestro Señor. Avancemos un poquito más. Vemos de que hay días de infortunio. Ahora, hay momentos en los cuales Dios nos hace pasar cosas que nos sostienen, amén. Vayamos, me gustó en la tele esta historia. ¿Cuántos conocen la alimentación de los 5.000? Está en el libro de Mateo 14. Lo podemos encontrar a partir del versículo 16. Me llama la atención porque hay momentos en la vida en los cuales hemos visto la mano de Dios en lo económico. No sé si les ha pasado a cada uno de ustedes. Y el Señor, miren lo que les dijo a sus discípulos. No tienen que irse, denles de comer. ¿Qué le dijeron los discípulos? Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí, les voy a mostrar este milagro para que sea un sostén en su vida. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. ¿Qué hizo? Miró al cielo y dio gracias a Dios. Dice que cuando Él dio gracias los partió y hubo una multiplicación tremenda. Dice que hasta sobraron 12 canastas. Y miren qué tremendo, porque está lleno de mensajes este capítulo bíblico. Si nosotros vemos, en el contexto dice que había mucha gente. Y esto fue un sostén para los discípulos, porque a veces en nuestra vida hay pruebas de fe, también en lo económico. Es fácil cuando todo va bien, es fácil cuando hay abundancia, es fácil cuando realmente decís, uy, mirá, hay muchos ceros en la cuenta. Está bueno, es fácil, pero en los momentos difíciles, ¿qué es lo que le enseñó Jesús? Primeramente, que debían sentarse, que debían descansar en el Señor. No solamente la gente, sino ellos también. Después, que la gratitud es la forma en la cual Dios hace multiplicación. Entonces, hermano, hermana amada, si estás pasando por situaciones difíciles, en lo económico también, y aquellos que nos están viendo también es para ustedes, el Señor quizás en algún momento te hizo pasar por una situación difícil y Él te ayudó. Quizás hoy en día tenés un buen presente, pero no fue así siempre. Entonces, que eso sea un sostén. Hay veces en la vida en las cuales vamos a pasar por situaciones difíciles también en esta área. Y uno que va a decir, Señor, antes me ayudabas, antes estabas conmigo. No, que hay que decir, Señor, si vos lo hiciste, vos me enseñaste y esto es un sostén para mi vida. Nosotros como familia hemos pasado por un montón de estas cosas. Y qué tremendo es decir, gracias Señor porque creemos en vos. El apóstol Pablo decía a sus colaboradores, si el Señor nos ha sacado de situaciones adversas, ¿cómo no lo ha de hacer nuevamente? Ellos pasaban por un montón de situaciones, pero el Señor siempre estaba para ayudarlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos nosotros? En buscar a nuestro Señor. Entonces, un sostén en la vida es dar gracias, tener paciencia, y un sostén en nuestra vida es el hecho de decir, no solo de lo natural me voy a sostener, porque uno dice, me sostengo del Señor, amén, me sostengo de lo que Dios me da, gloria a Dios, pero a veces dejamos de ver al Señor y empezamos a ver lo que nos da el Señor. ¿Y qué es nuestro sostén? ¿El Señor que te dio o lo que te dio? Realmente uno a veces va pasando los años y cuando uno es chico y uno puede decir, ¿qué tengo? Puede llegar a tener una Play, puede llegar a tener, no sé, un Sega en aquellos tiempos. Son más grandes. ¿Qué tenés?
Y uno dice, y bueno, tengo un coche, tengo una moto, algo tengo, me quedo sin trabajo, tengo algunos años de antigüedad, ese es mi sostén. Y a veces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es tu sostén? Y mirá, ¿querés ver mi CBU? Pero no se nos viene el Señor a nuestra mente. ¿Cuál es tu sostén? Mirá, yo ya me forjé un trabajo, tengo una entrada económica. No es el Señor. No, somos discípulos, somos gente que tiene que conocer hebreo, griego, arameo, pero a veces en el día a día nuestros pensamientos, ¿cómo son? ¿Qué es nuestro sostén? ¿Es el Señor que nos da todo o todo lo que nos da el Señor? Entonces es para pensarlo. No sé si les ha pasado, el pastor habla acerca de, pongamos un tema, la fe, Hebreos 11. Y el pastor nos habla acerca de la fe, el día martes. El día jueves, el pastor nos habla acerca de la fe. El día domingo, el pastor nos habla acerca de la fe. ¿Qué es lo que podemos llegar a pensar nosotros? Pero el pastor, ¿qué está leyendo? ¿Solo de la fe? ¿O estás tirando porque no tiene nada? A ver, apaguemos la cámara que quizás está viendo el pastor. Quizás el enemigo puso esos pensamientos en tu vida. Otra vez va a hablar acerca de que el Señor es nuestro sostén, pero yo ya lo sé esto. ¿Otra vez? Y me ponía a pensar un poquito que los discípulos dieron su vida. ¿Por qué? Porque el Señor les habló no solamente por lo que vieron. Dice que por 40 días el Señor les habló. ¿De qué les habló? De un mismo mensaje. A ver, ¿cuántos me creen? ¿No me creen? Vamos a leerlo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a la Biblia de las Américas. Miren qué tremendo. Hechos capítulo 1. En el primer relato que escribí, Teófilo, trató todo lo que Jesús hizo, comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos discípulos, a estos apóstoles, también después de su padecimiento, se presentó como vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces les habló del reino de Dios durante 40 días. El mismo mensaje ampliado durante 40 días. ¿Se pusieron a pensar esto? ¿Qué les habrá hablado nuestro Señor Jesucristo? Para que ellos digan, yo estoy en el sostén de lo que el Señor me dijo. O sea, ellos dieron su vida, no les importaba dar su vida porque su sostén eran las palabras que Él les había dicho. Uno puede examinar, y yo me puse a leer parábolas que Jesús hablaba acerca del reino de los cielos. ¿Ustedes creen que les habrá repetido las mismas parábolas a sus discípulos? Yo creo en lo particular de que les habrá hablado cosas que ni vos ni yo las sabemos, o con nuestra mente natural todavía no las recordamos, pero a los discípulos realmente les habló misterios de Dios, les habló cosas tremendas. Ahora uno dice, bueno, pero si el Señor durante 40 días no me habló acerca del reino, pero ¿cuántos años hace que te viene hablando acerca de cosas? ¿Cuántos años? Vamos a hacer una pregunta. En la iglesia, ¿cuántos llevan más de 5 años o siendo creyentes, más de 5 años, que levanten su mano? ¿Más de 10 años? ¿Más de 15? O sea, la mayoría, ya sigo contando, ¿no? Realmente tendríamos que estar bien sostenidos nosotros en el hecho de decir, yo me la juego por el Señor. Los discípulos durante 40 días y vivieron con Él, y fue tremendo, vivieron con Él, vieron milagros, pero cuando el Señor durante esos 3 días se ausentó, ¿estaban sostenidos, firmes o no? Si dice que iban a Emaús 2, diciendo no puede ser de que nuestro Señor murió, entonces vemos que los discípulos no estaban realmente sostenidos del Señor, de su mensaje, como vos y yo a veces.
Y realmente decimos, no puede ser de que ellos viendo al Señor, caminando con el Señor, comiendo con el Señor, estando con el Señor, no estaban de manera tal en que fueron a ese sepulcro y dijeron, bueno, pasó un día, pasó 2 días, preparemos todo de que el Señor viene. No estaban así. Y a veces nosotros, hermano, hermana amada, decimos, ya estoy con el sostén que es la palabra de Dios en mi vida. Y el Señor quizás nos está diciendo que hay que reconocer de que quizás necesitamos profundizar un poco más en el Señor, en su palabra, porque viene una adversidad, viene un problema, y aunque estudiemos escatología, aunque estudiemos discipulado nivel 8, si no estamos realmente con el sostén de la palabra de Dios, vamos a flaquear, vamos a caer. Hermano, someterse a Dios quiere decir, yo estoy tomado de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para que el diablo huya de nosotros? ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Quién me lo dice? Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Entonces, hermano, hermana amada, primero hay que estar sometido, tomado de Dios. Por eso creo con todo mi corazón de que el Señor se presentó y fue a Tomás y le dijo, todavía veo que no estás con el sostén de la palabra y mirá todo lo que vivimos. Y quizás nosotros, hermano, hermana amada, tenemos un pariente, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana que en un momento explota todo. Y uno dice, ¿qué pasó? Ya no está, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir de que necesitamos tener un encuentro con Dios? Un encuentro con su palabra, un encuentro con lo del reino, un encuentro con lo celestial. Porque hermano, hermana amada, un milagro, ver un milagro no te va a sostener. Ver que alguien se levanta en silla de ruedas no te va a sostener. Que el Señor toque tu corazón y empieces a llorar en la iglesia no te va a sostener. Pero la palabra de Dios en tu corazón como un rema te va a sostener en momentos bien difíciles. Que el Espíritu Santo esté en tu corazón. Que cuando leas la Biblia el Espíritu Santo te llene. ¿Eso qué quiere decir? De que te va a ayudar en el día de la angustia. Aunque tengas enemigos más fuertes que vos como David, dice, el Señor fue mi sostén. Su palabra es mi sostén. Entonces, yo quiero que el Señor me siga hablando. Si me tiene que hablar de la fe durante 40 días, que me hable de la fe. Si me tiene que hablar del arrepentimiento durante 40 o 2 meses o 1 año del mismo mensaje, si hace falta que nos lo haga para que estemos sostenidos realmente de la palabra de Dios. Y que vengan situaciones difíciles y que quizás te quedes sin trabajo, que quizás uno de tus hijos, no sé, tome un camino difícil, quizás un hermano o una hermana deje los caminos del Señor. ¿A cuánto nos ha pasado cosas feas? Pero estamos de pie, amén. Ebenecer, el Señor nos ayuda. Y si estamos en este lugar, quizás estamos como nos dijo el hermano Lucas hace un tiempito de Ciudadela. Quizás estás con poca fuerza, pero el Señor va a renovar tus fuerzas. Y yo, hermano, hermana amada, no me olvidé de esa reunión. No me olvidé de ese mensaje. A veces pasan los días y nos olvidamos de lo que Dios nos habla, nos olvidamos de que Dios busca hombres para darle un nombre, nos olvidamos de mensajes que Dios nos da que realmente Dios quiere que nos sostengan. Y en el día difícil vienen problemas emocionales y ¿qué hacemos? San Google, ¿cómo supero la angustia? Nada, esto es una locura. Huguito, apaga la compu y andate porque estás diciendo una locura. Quizás lo hacemos. Datos psicológicos. ¿Cómo superar el llanto? ¿Cómo levantarnos de la caída? 3 tips para levantarnos de la adversidad. No puedo sonreír más, ¿qué hago? Y hermano, hermana amada, todo está en la palabra de Dios. Quizás hay que decirle, Señor, perdóname. Porque quizás alguien de los que está acá, vamos a decir que el que está viendo la transmisión, amén. Así, todos los que estamos acá, nadie buscó ningún dato de estos, sino que están todos discipulados por la palabra de Dios. No, perdonen los que están viendo. ¿Cuántos hay que reconocer que realmente si te has comportado así, te recomiendo Iglesia Refugio de Paz en YouTube. Que ese sea tu sostén, el ver la palabra. Por título, ¿estás mal? A ver,
Mira, ahora tengo que conectar a internet, tengo que hacer mucho lío, si no pondría el canal de YouTube. Pero uno dice y se pone a pensar, ¿no? Lo voy a buscar con mi celular. Uno se entra a Instagram, entras a un montón de cosas que te dicen cómo superar la adversidad, cómo levantarse de la caída. Y el Señor nos habla historia y el futuro del mundo, el anterior discipulado. Dios busca hombres para darle un nombre, perdiendo para ganar, la ley de la libertad, conectados a la fuente, la necesidad de la guía del Espíritu Santo. Les estoy leyendo títulos de palabras que Dios nos ha dado, que quizás tienen que ser tu sostén en el día de la angustia, de la dificultad, de la adversidad. Y decís, Instagram es más fácil, o YouTube es más fácil. ¿Cuántos quieren conectarse con la fuente que es la palabra de Dios? Amén. Voy a avanzar, para que no se me enoje nadie en el recinto. Voy a avanzar y quería buscar un poquito y contarles qué es el significado de discípulo. Persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue los estudios de una escuela. A ver, ustedes conocen cuando David venció a Goliat. ¿Qué es lo que pasó? David le dijo a Saúl, yo tengo un discipulado, tuve victorias en el campo. Dice, he tenido conflictos con osos, he tenido conflictos con leones. Si se hacían los malos y querían matarme una de mis ovejitas, yo iba y los mataba. ¿Eso qué quiere decir? De que David tuvo victorias, de que David realmente estaba discipulado para tener victorias. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que pasa en la historia? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 entonaban cánticos en el pueblo. David estaba, y podríamos decir, Dios lo puso de cola a cabeza, incluso más que el rey. ¿Qué es lo que pasó? Saúl se encendió en ira, un espíritu que no era bueno se apoderó de él, y dice que estaba buscando a David para matarlo. Uno dice, como discípulo de nuestro Señor, el Señor nos va a poner de cola por cabeza. ¿Y después qué va a hacer el Señor? ¿Será que ya cuando Dios te lleva a un nivel de bendición en tu vida, de prosperidad, de abundancia, eso siempre va a ser así? Porque si vemos en el contexto bíblico, después de esto, David tuvo que huir, porque lo estaban buscando para matarlo. ¿Y a dónde se fue? ¿A qué cueva se fue? ¿Cuántos conocen Biblia? A la cueva de Adulam. Qué lindo que los discípulos conozcan Biblia. Entonces, Adulam significa refugio. La mayoría, miren este dato que les voy a leer. La mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulam no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat en las colinas de Judá. ¡Wow! Es como que yo me pongo a pensar, ¿no? Ahí estaba David, en la cueva de Adulam. Y es como que vos estás, pongámosle calles en Mar del Plata. 39, Fortunato de la Plaza, de Ruta 88. Y vos mirás hacia allá y decís, en Batán Dios me dio una victoria tremenda. David estaba en la cueva de Adulam, estaba lleno de personas que estaban mal. Y él tenía que mirar a lo lejos y decir, mirá, ahí tuve victoria. ¿Ahora qué hago? ¿Me enojo con Dios porque Dios permite que me pase esto? ¿O me sostengo en qué? ¿En lo que Dios me hizo vivir o en Dios? A veces uno dice, yo me sostengo en la vida por lo que Dios me hizo vivir, por las victorias que Dios me dio. Pero si ese es el único sostén, como discípulos, a la primera de cambio, que pasemos del que te coreen y te digan, no sé, Huguito mató a 1000 y Marito a sus 10.000. Y Marito puede estar allá arriba, o cualquiera de nosotros, ¿no? Porque Marito queda en el cántico, ¿no? Podemos grabarlo. Podés estar allá arriba y decir, yo sigo a Dios y es mi sostén el Señor por las victorias que me dio Dios. Pero a la primera de cambio, que tenés que irte a Adulam, al lugar de refugio, que está todo mal, ¿quién es nuestro sostén? ¿El Señor o las victorias que Dios nos dio?
Creo que Dios te va a dar victorias, te ha dado victorias. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado victorias, no lo dudo. Y te va a dar victorias si seguís firme en el Señor. Pero que eso no sea nuestro sostén. Porque el Señor a veces permite que vengan zarandas en la vida. Y hermano, hermana amada, si estamos agarrados de lo bueno que nos pasó nada más y no de Dios, nos va a faltar fe y podemos llegar a perecer. Y creo con todo mi corazón de que los datos arqueológicos nos ayudan a poder decir de que Dios preparó que Adulam esté cerca de ese lugar, de esa colina de Judá donde mató a Goliat David, donde había un gigante tremendo y Dios te dio victoria. Y a veces hay procesos en la vida cristiana de un discípulo. Hay creyentes que en Cristo Jesús que parece que están perfectos. Yo he hablado con personas, ¿no? Y me han dicho, yo he preguntado, ¿cómo estás? La verdad, estoy bendecido, estoy tremendo. Mi mejor momento es este. Pero ves un poquito su vida y quizás no hay un compromiso realmente con Dios. Y quizás vienen a la iglesia, ahí están. Pero si el pastor dice, ok, vamos a vivir la palabra, huyen a eso. Salen corriendo y están en el lugar de confort. Ahora el discípulo es aquel que dice, Señor, quiero creer en vos, y el Señor te dice, bueno, vení. A un discípulo el Señor no le niega el avanzar, nunca. Nunca Dios nos va a negar avanzar. Eso sí, hay que permanecer. A Simón Pedro Jesús no le dijo, no, solo yo camino en el agua. No, vos querés avanzar, sos discípulo, Dios te va a permitir avanzar. Pero sabé de que a veces puede necesitar nuestra mente, nuestro corazón, mucha fe y estar sostenidos de Dios. El proceso sigue, pero ¿cómo salieron de Adulam? Entraron mal, entraron angustiados, entraron con deudas, la FIP los perseguía más de uno y fueron y se metieron ahí, pero salieron como valientes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, creo que David salió más valiente de esa cueva a lo que entró, porque él venció a un solo gigante. Pero después de esto, si vemos la Biblia, y les invito a que lean, dice que no solo David mataba gigantes, sino sus siervos, sino sus compañeros, sino esos valientes de David. Cada uno de ellos es como que se preguntaba, ¿no? Che, ¿cuántos tumbaste? Y 4. ¿Y vos? Y gracias a Dios 5. Bueno, voy a buscar uno más. Eran gente valiente. David era valiente, era un guerrero. Hermano, como creyente, ¿cómo considerás que Dios te ve? ¿Un poco de calor? ¡Ah, Jesús! ¿Por qué me haces esto, Señor? ¿No puedo ir a tu casa? ¿Voy a levantar las manos? No, porque estoy cansado. No, trabajé mucho. Encima tengo que ir y trabajar para Dios en la iglesia. Y tengo que acá arrodillarme y pegar cables con la cinta. ¿Qué lo haga otro? Cosas mínimas. Y a veces decimos, soy discípulo de Dios. Yo soy un discípulo. Vamos a un evento, vamos a Ciudadela, que es una bendición ir, y espero que podamos ir pronto. Podemos ir a Rafaela, podemos ir a eventos que se hagan del ministerio, y podemos ahí estar, con la camisa. Corbata si es un domingo. Es decir, soy un discípulo de Refugio de Paz. Y en Refugio de Paz y en el día a día, yo soy discípulo. El pastor Enrico me discipula. No sé vos, pero yo soy un discípulo. Y ponemos en nuestro interior ese ego que hay que cortar. Un discípulo, hermano, hermana amada, si estamos junto con Jesús, ¿quién pone los platos? ¿Quién hace la comida? ¿O creen que los discípulos llamaban a pedido ya? No, estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a morir, eran valientes de Dios. Entonces, ¿cuántos valoran los martes? Si estás acá es porque lo valorás. Dios quiere hacernos discípulos. Poquito a poco nos va enseñando. Si realmente tenemos el sostén, que es el Señor, correcto en nuestra vida, les aseguro que vamos a crecer sanos. ¿Cuántos quieren crecer sanos en el Señor? Hay generaciones muy buenas de creyentes de una edad avanzada. Creyentes que son tremendos, que son de bendición. Pero hermano, el creyente de años
tiene muchas mañas. Silencio, diría el apóstol Germán y como dice nuestro pastor. Silencio en la iglesia. A veces los creyentes en Cristo Jesús pasan los años y nos ponemos mañosos. Pero qué lindo que se levante una generación que sea sana, una generación que sea realmente productiva para las cosas de Dios, una generación en la cual vos digas con ella puedo ir a la guerra. David sabía que estas personas, si él se caía, iban a ir y lo iban a ayudar. En un momento David estaba tumbado a punto de desfallecer y uno de sus ayudantes le salvó la vida y le dijo: desde este momento no vas a venir más con nosotros, porque no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Qué quiere decir? De que si David tenía un conflicto, tenía un servidor, un valiente que lo ayudaba, que le guardaba la espalda. No sé cómo se sentirá nuestro pastor, porque no estoy en sus pensamientos, ¿no? Pero ¿qué orará? ¿Qué hablará con Dios acerca de nosotros, los que somos parte de este rebaño, de esta iglesia? ¿Qué dirá de nosotros el pastor? ¿Qué le dirá a Dios? Dice la Biblia que nosotros nos comportemos adecuadamente para que los siervos no se presenten delante de Dios con quejas. ¿Y qué dirá el Señor de vos y de mí? ¿Qué dirá nuestro pastor, no? Santo Dios. Entonces, después del reconocimiento hay una posibilidad ¿de qué? De cambio. Si hiciste renegar, si quizás estás como Adulam, estás ahí que tenés deudas de respeto, deudas de un montón de cosas, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo creo en ese Dios. Creo en un Dios de oportunidades, que le dio una oportunidad nueva al mundo, que nos da nuevas oportunidades a nosotros todos los días, todos los años nos renueva su misericordia. Avancemos un poquito más para avanzar. Primera de Timoteo, qué lindo es poder ser un Timoteo. No solamente para los varones hablo, sino el comportamiento, el pensamiento de Timoteo, este siervo de Dios. Dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esto es lo que el Señor hablaba esta mañana a mi corazón. Columna y sostén de la verdad. ¿Qué es un sostén y una columna de la verdad? Nosotros, la iglesia. Vos y yo debemos, si estamos sostenidos de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser columna y sostén de la verdad. Por eso creo que hoy el Señor nos está hablando un poquito de cómo nosotros debemos conducirnos dentro de la casa de Dios, servir al Señor, tener en nuestra vida al Señor como sostén, no cosas naturales, no cosas efímeras, que la palabra de Dios sea nuestro sostén, porque vos y yo debemos ser el sostén de la palabra de Dios. Y cuando vengan otras personas y te quieran decir el camino no es el que están tomando en Refugio de Paz, hay otro camino, hagamos una célula, hagamos un pacto, bueno, que quieren ser bendecidos, quieren tener una iglesia más grande, este es el funcionamiento que hicimos allá. Y el Señor nos está diciendo que nos tenemos que preocupar por ser sostén de la palabra de verdad. Así debemos conducirnos en la casa de Dios. Y hermano, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es un imán a la prosperidad y a la bendición para nuestra vida? Si Dios ve que una persona tiene la palabra de verdad, que es un sostén de la palabra, de sus mensajes, de lo que Dios le imparte, te va a bendecir. No busques las bendiciones. El discípulo no busca. El discípulo se dedica a aprender, a exponer, a enseñar, y Dios le da. ¿Por qué? Porque un discípulo está siendo preparado para ser un siervo de Dios. Después del discipulado fueron apóstoles. Pero quizás en esta iglesia pasen los años y quizás Dios levante a un pastor, a un evangelista, ha levantado ancianos. Quizás Dios levante, no lo sé, profetas. Dios va a levantar a gente que si primero no es discipulado va a ser imposible. Gente que no le interesa los martes y después va a decir,
Pastor Enrico, llevo 8 o 9 años en la iglesia. ¿Quiere un cargo? ¿No hay nada para mí? ¿Qué quiere decir eso? De que si le escapamos al discipulado, nunca va a haber una bendición para nosotros. Queremos a veces tener bendiciones, pero realmente primero es lo primero. Cuéntense conmigo, primero es lo primero. Si Dios es nuestro sostén, tenemos que ser sostén de la verdad, el mensaje de salvación, predicar el mensaje de nuestro Señor sin miedos, predicar el mensaje de la verdad aunque venga gente que te critique, aunque venga gente que te diga no es así. Salmos 37, 17, ya estoy terminando, si me pueden ayudar con el teclado. Miren qué tremendo este versículo. Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene ¿a qué? A los justos. El Señor, hermano, hermana amada, es tu sostén. Si estás en este lugar, es porque el Señor es tu sostén. No sé qué pasaste. Muchas veces no quiero saber nada de personas, porque uno puede ser un creyente que diga, che, a ver, vamos a ver esa mesa, a ver, mirá, algo sé de él, algo hay que averiguar, a ver cómo está. A ver esa mesa, podemos ser esa clase de creyentes o decir, Señor, lo único que sé es que vos sos mi sostén. Oro por mi hermano, oro por mi hermana, que vos seas su sostén. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos los van a hacer? ¿Cuántos van a orar por mí? Por nuestros pastores, por la familia pastoral. Que el Señor sea su sostén. Señor, que vos seas mi sostén. Yo creo en tu palabra. Salmo 54, 4. Miren lo que dice este versículo precioso. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor que sostiene mi alma. ¡Wow! Qué lindo que es esto. El alma, hermano, necesita ser sostenida por Dios, porque el alma realmente es frágil, es débil. El alma se inclina por lo malo, pero si el Señor sostiene el alma, de alguna manera nos está diciendo, toda esa inmundicia, toda esa maldad, si me la entregás, yo voy a sostener tu alma y la voy a tener en lo alto. Hermano, hermana amada, el espíritu está presto, la carne es débil, porque el alma realmente no la sostiene el Señor muchas veces. Y nos llevamos por impulsos, por motivaciones equivocadas, pero nosotros decimos, el Señor es el que sostiene mi alma. El Señor es el que está conmigo. Hay una canción que me gustaría que cantemos. No sé si se recuerdan, ¿no? Temprano yo te buscaré. Qué linda canción, ¿no? Y a veces lo que me gusta de la música, o sea, pongo un poco difícil acá el teclado, que recuerden las notas, que podemos hablar con Dios mediante una canción. Eso me encanta. Y hermano, hermana amada, en tiempos de dificultad, el Señor nos ha sostenido. En tiempos de adversidad, el Señor es nuestro sostén. Y hermano, hermana amada, les invito a que nos pongamos de pie cada uno de nosotros. Y qué lindo es entender de que nuestro sostén es el Señor. De que en tiempos de dificultad, si has vivido tiempos de dificultad, de adversidad, no quiere decir de que a un discípulo no le pasen esas cosas. De hecho, la prueba forja al discípulo. La adversidad lo purifica, porque realmente un discípulo de Dios está predestinado para cosas grandes en la tierra. Pero qué lindo es decir, quiero ser columna y sostén de la verdad. Vivimos una vida y muchas veces podemos llegar a ser columna y sostén de otras verdades, de otras cosas. Pero realmente creo con todo mi corazón de que Dios anhela que Él sea el sostén de nuestra vida, el sostén de nuestra alma, y que nosotros seamos el sostén de la palabra de verdad, que valoremos lo que Dios nos habla. Y hermano, te recomiendo que escudriñes lo que Dios dice, porque la palabra de Dios va a ser tu sostén en ese tiempo de dificultad. Antes de cantar, oramos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, por favor. Papito lindo, te damos gracias, Señor.
Si querés levantar tus manos diciéndole: Señor, en el Espíritu quiero tomar tu mano y que seas mi sostén, porque te necesito, Señor. Papá, en primera persona te digo que te necesito, Señor. Que pasan los días y cada día te necesito más. Que sé que hay corazones en este lugar que necesitan de Dios. El discípulo siempre va a necesitar de su sostén, de su Señor. Hermano, hermana amada, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Ahí donde estás, decirle: gracias, Señor, porque me hablaste en esta tarde. Gracias, Señor, porque el discipulado es fundamental si estamos sostenidos de tu mano. Y quizás me has enviado mensajes y no los he valorado porque no estoy sostenido de tu mano. Pero, Iglesia de Cristo el Señor va a ser de nosotros discípulos agradables, con un corazón agradable delante de los ojos de Dios. El discípulo busca al Señor, el discípulo clama por las aguas de la palabra de Dios. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdonanos si nuestro sostén ha sido el equivocado, si el sostén de nuestra vida ha sido una persona, si el sostén de nuestra vida ha sido una posición económica, si el sostén de nuestra vida ha sido un momento de victoria contigo. Lo que nos tiene que sostener es tu mano, Señor. Es tu palabra escrita y revelada. Es la unción del Espíritu Santo. Lo que nos tiene que sostener es ese día en el cual tocaste nuestro corazón, en el cual nos llenaste de tu Espíritu, en ese día donde por primera vez hablamos lenguas, en ese día en el cual tu Espíritu Santo tocó nuestro corazón, en ese día en el cual tu mano nos tocó. Nos asimos, Señor, de tu mano en esta tarde y declaramos, Señor, de que pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a estar de tu mano, sostenidos y siendo un sostén de la verdad. Cantémosle al Señor unos instantes, porque nuestro socorro